nos vamos a ir a nuestro primer invitado del día. Es alguien que conoce como nadie el comercio exterior, no es su único métier, pero por supuesto que vamos a hablar de eso apenas lo presentemos. Él es Marcelo Elizondo. Marcelo Elizondo es consultor y experto en economía internacional, como les dije, entre tantas otras especialidades. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días. Hola Carlos, buen día, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Acá sobrellevando la cuarentena, te imaginamos igual, esto nos unifica a todos, así que acá no podemos mostrar contrastes. Así Pero es. tenemos, te quiero llevar ahora un poco a hablar de lo que puede llegar a suceder con el comercio internacional durante la pandemia y después, si querés, vamos un poco más allá a la pospandemia. ¿Cómo vamos a quedar colocados en un mundo que va a ser totalmente distinto, ¿no? Bueno, durante la pandemia, lo que estamos viendo ya es una caída grande del comercio internacional en todo el mundo, porque acá están todos los países con algún grado de detenimiento. Algunos países parece que ya han empezado a liberar lentamente su actividad económica, pero poco. Así que yo te diría, en el corto plazo tenemos mucha caída. En el mundo la OMC está previendo una caída del comercio internacional de entre 15 y 30% en relación al año pasado. Y en la Argentina yo creo que vamos a tener una caída en el año de por lo menos 10%. Ahora, post pandemia yo creo que nos tenemos que preparar para un escenario con alguna diferencia en relación a lo que hemos visto antes. Yo creo que vamos a un escenario internacional un poco más complicado, con más exigencias, probablemente con más requisitos y estándares de calidad que serán requeridos, con alguna geopolítica distinta, por lo que yo creo que va a haber una vuelta a la normalidad. El comercio internacional no puede ser sustituido fácilmente por otras vías de producción, pero probablemente vamos a tener que prepararnos a un contexto más complicado. Sí, y bueno, un contexto más complicado donde la Argentina, ¿cómo lo ves vos, Marcelo? ¿Cómo nos estamos preparando nosotros? O sea, ¿cuál es la visión del gobierno respecto del comercio exterior? Bueno, la Argentina tiene una serie de problemas grandes anteriores a la pandemia, un montón de desequilibrios macroeconómicos que afectan al comercio exterior. La Argentina tiene problemas fiscales, que entre otras cosas se manifiestan en estos inconvenientes de renegociación de la deuda que vemos hoy. Tiene problemas cambiarios, porque como tenemos una poca vinculación productiva con el resto del mundo, tenemos pocos dólares comerciales. Tenemos problemas de inflación, porque los problemas fiscales antes mencionados se monetizan y llevan a una política monetaria que no es la más sana. Tenemos como consecuencia de todo esto una muy baja tasa de inversión, bajo acceso al crédito, y yo te diría, todo enmarcado en una escasa cantidad de acuerdos comerciales con el resto del mundo y un entorno regulatorio local bastante complicado, de mucha congestión regulatoria. Entonces, todo esto afecta mucho el comercio internacional desde antes de la pandemia. La Argentina tiene una débil participación en los flujos de comercio internacional histórica. Nosotros generamos solo el 0,3% de todo el comercio mundial. Es poco, hace 60 años generábamos el 0,8% del comercio mundial. Ahora, en este marco yo creo que como consecuencia de los desequilibrios que mencionaba antes, el gobierno está más preocupado por la economía doméstica que por la inserción externa. Está más preocupado por el mercado local que por estrategias de vinculación internacional. Y allí creo que lamentablemente el comercio internacional probablemente no esté entre las prioridades de la agenda pública, lo cual no quiere decir que no va a estar abordado por el gobierno, pero creo que no va a ser prioritario. Y quizá eso sea también, como solemos decir, pegarse un tiro en el pie, porque una manera de obtener dólares genuinos en lo que imaginamos que va a ser una economía, que con el default técnico recientemente declarado, que nos dan una prórroga hasta el 2 de junio, pero Dios sabrá qué puede pasar, inversiones por un tiempo no van a llegar. Al mercado la Argentina no va a poder entrar. O sea que se quedarían como única fuente de dólares genuinos las exportaciones. Bueno, así ha sido
últimamente. A ver, ¿por dónde consigue dólares la Argentina? Y por un lado, por los dólares financieros, que ahora con los problemas de renegociación de la deuda pública están muy restringidos. En su momento se endeudaban los mercados, después consiguió dólares del Fondo Monetario, y estos dólares no entran más, por eso tenemos esta dificultad cambiaria que estamos viendo. Y después te quedan los dólares del comercio internacional, claramente, que son pocos. Vos pensás que las exportaciones en la Argentina equivalen más o menos al 15% del Producto Bruto Interno, mientras que en el mundo ese promedio es de el doble, 30%. En Latinoamérica las exportaciones para toda la región equivalen al 22-23% del Producto Bruto. En nuestro caso, como dije, 15%, mejor de los casos 16%. Entonces, claramente, como el comercio internacional es débil, como exportamos poco, como participamos poco de los flujos de comercio y también de inversión, como mencionabas bien, y la inversión, sin dudas, con las dificultades que tenemos, va a ser escasa, entonces tenemos problemas de dólares porque esos únicos dólares genuinos, los comerciales, son escasos. Claro. ¿Y cómo se sale? Yo decía en el editorial, ¿no? Vos te debes acordar, porque sos un hombre también que le gusta el fútbol, de la frase de Menotti: para poder entrar hay que saber salir. Bueno, ¿cómo salimos de esta encerrona? O sea, el gobierno de Cambiemos lo había intentado un poco. Doy fe porque yo escribí algunas notas sobre eso y se venía haciendo, quizá no a toda la velocidad que ellos imaginaron, pero yo creo que venían haciendo cosas en lo que es comercio exterior. ¿Cómo imaginás que nosotros podemos salir de esta endeblez que tenemos respecto a exportaciones que son como, repetimos una vez más, ¿no? Son como la canilla que nos puede dar dólares, que tanto necesitamos? Sí, los países que exportan mucho se benefician por muchas vías. Una de ellas, como mencionaste, es conseguir dólares. Tener muchos dólares. Los países que tienen dólares productivos, que son los que surgen de la exportación o de la inversión extranjera, tienen menos volatilidad cambiaria, claramente. Los países que exportan mucho tienen otros beneficios, producen más, o sea, mejora su Producto Bruto como consecuencia de más exportaciones netas, tienen mejor calidad en la producción de bienes y servicios porque la competencia internacional te obliga a mejorar la calidad, generan empleo de mejor calidad porque también las empresas internacionales están obligadas a formalizar y a invertir en sus recursos humanos. De modo que todo lo que pudiéramos hacer nosotros para mejorar nuestra inserción internacional tendría, en mi opinión, mucho beneficio. Aprobado la ventaja de ser un buen exportador, muchos países internacionalmente exitosos que son emergentes y que, gracias a la exportación, han mejorado muchísimo la calidad de su economía. ¿Cómo lograr mejores resultados? Bueno, primero yo creo que hay que ordenar todo el frente interno del que yo hablaba antes, todos esos desequilibrios, esas dificultades domésticas, lo fiscal, lo regulatorio, lo financiero. En segundo lugar, yo creo que hay que lograr una estabilidad y una previsibilidad que aliente inversiones y negocios de largo plazo para las empresas. En tercer lugar, claramente, mejorar la inserción externa a través de acuerdos económicos y comerciales con el resto del mundo. Está pendiente, por ejemplo, el acuerdo que se firmó con la Unión Europea hace ya casi un año, pero también hace poco se discutió dentro del Mercosur si la Argentina iba a participar en la mesa de negociaciones con terceros mercados que el bloque lleva adelante. Primero pareció que no, después parece que sí, aunque con algunas salvedades, porque la Argentina dice quiero preservar mi mercado doméstico. Y finalmente yo creo que lo más importante es alentar la participación de empresas argentinas en redes internacionales de empresas que en conjunto se asocian, construyen conocimiento productivo, invierten, generan eslabones en cadenas de valor, comercian. De modo que yo creo que hay una agenda densa pendiente, hay bastante por hacer, pero hay que empezar a hacerlo. ¿Cuáles considerás vos, Marcelo, que son, por un lado, los mercados que deberíamos conquistar? Seamos un poco también optimistas, digamos que se decide ir por eso y se lo va a hacer. Bueno, ¿cuáles habría que apuntar en tu criterio? ¿Cuáles serían los mercados post pandemia? ¿Y cuáles son nuestros productos con más potencial? Saliendo de los que ya conocemos agroindustriales, que obviamente ahí somos Premier League, digamos. Bueno, los agroindustriales son los productos en los que más competitivos somos. Estamos entre los 20 principales exportadores de bienes agroindustriales en el planeta, mientras que como conjunto general la Argentina está en el número 30 o aún más abajo
como exportador, porque claramente en el plano de los agroindustriales somos más competitivos. Los bienes agroindustriales son el 60% de todo lo que exportamos. La Argentina exportó el año pasado unos 65.000 millones de dólares, el 60% de ellos son o productos primarios agroindustriales o productos manufacturados agroindustriales. Yo creo que ahí hay mucho para crecer, porque el mundo además demanda y demandará alimentos e insumos para la industria alimenticia, por lo que ahí tenemos mucho para llevar adelante. Por supuesto hay otros rubros en los que se puede evolucionar, como los servicios basados en el conocimiento, los minerales o la energía. Y en términos de mercado, mira, la verdad es que lo que está mostrando la pandemia es que los que primero están saliendo, recuperando demanda y regularizando la actividad económica son los asiáticos. Yo creo que ahí tenemos mucha complementariedad con muchas economías asiáticas, economías de tamaño intermedio, compatibles con nuestra oferta. Pienso en Singapur, pienso en Vietnam, en Taiwán, en Indonesia o Malasia, incluso en países un poco más complicados como Japón y Corea del Sur. Y por supuesto, más allá de estos, uno puede pensar en los grandes que ya son importantes clientes de la Argentina, como China y la India. Yo diría, por la complementariedad y por el dinamismo que parece que van a recuperar más rápido, los asiáticos deberían estar en el foco. Bien, y mencionaste el famoso acuerdo Unión Europea-Mercosur, que volvió a ralentizarse a pesar de que estaba firmado. Vos viste, yo también decía, viste que las fechas a veces uno piensa que en Argentina 2 más 2 no es 4 porque siempre se corren las fechas. Parecía que estaba firmado ese acuerdo. Bueno, finalmente no, porque tienen que cada congreso refrendarlo y justo cambia el gobierno acá en la Argentina y parecía que el nuevo gobierno, muchas ganas en principio de firmar a libro cerrado, como alguna vez me explicaste vos que se debe hacer, sin ninguna revisión, no. El gobierno dice no, nosotros queremos volver a revisar, algo que no se puede revisar. Para redondear, ¿cómo ves eso? O sea, ¿vamos a llegar a buen puerto con la Comunidad Europea? El acuerdo que se firmó entre el Mercosur y la Unión Europea es el acuerdo estratégico base sobre el cual después hay que celebrar el tratado bilateral, en el cual se ponen en las cláusulas específicas cada una de las normas del acuerdo. Eso está pendiente, hay que firmar ese tratado posterior, que debería ser el paso inmediato siguiente a la firma del acuerdo estratégico que se firmó hace casi ya un año, y eso después tiene que pasar por los parlamentos de cada uno de los países del Mercosur y por el Parlamento Europeo. Eso está pendiente, todo está pendiente. Se ha ralentizado también por lo que ha pasado en Europa, que ha tenido sus problemas primero internos y después por la pandemia. Está todo en espera. Yo creo que ese acuerdo requiere seguramente alguna discusión post pandemia dentro de la Unión Europea. El mundo al que vamos puede tener algún movimiento y algún cambio en los escenarios, pero es un acuerdo muy viable. La verdad es que la Unión Europea y el Mercosur tienen pautas culturales distintas, una historia productiva similar. En Europa hay países como Italia, España, Francia, incluso otros del sur como Portugal, que me parece que son interesantes mercados, tanto para comercio como para inversión y joint ventures para el Mercosur, por lo que veremos qué ocurre. La sensación que surge de las manifestaciones de las autoridades de los demás socios del Mercosur, Brasil, Paraguay y Uruguay, es que están esperando ansiosamente avanzar y completar el proceso. En Europa hay algunos que están también con mucha voluntad de avanzar, Holanda, Alemania, y algunos que tienen alguna duda, como Francia o como Austria. Veremos cómo se dirime eso. Mi sensación es que en Europa se va a avanzar finalmente y se va a aprobar el acuerdo. La Argentina todavía no sabemos. La verdad es que inicialmente cuando ganaron las elecciones, las actuales autoridades habían planteado que tenían una vocación de revisarlo. Después, cuando hubo esta discusión de hace poco más de un mes en el Mercosur, la Argentina dijo, dentro del bloque no objetamos el acuerdo con la Unión Europea, sí estamos en contra de firmar rápidamente acuerdos con terceros mercados nuevos, ahí queremos revisar con más detalle, por lo que no está claro lo que haría la Argentina en relación al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Yo creo que lo más probable es que de todos los miembros del Mercosur, si se avanza en la firma, nosotros seamos los últimos que entremos y tengamos alguna duda o alguna vocación de discutir o de revisar, cosa que, como mencionabas, no es algo susceptible de ser hecho, por lo que veremos cómo evoluciona
me parece que no hay mucha convicción, pero yo sostengo que si todos los demás avanzan va a ser muy difícil quedarse afuera. Bien, te hago la del estribo y nos queda un minutito para dimensionar cuál sería el beneficio de la Argentina con el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Hablaste de mercados muy apetitosos como serían los asiáticos. Vayamos al mercado de la Comunidad Europea. ¿Qué nos abriría a nosotros que hoy no tenemos? Bueno, en primer lugar, la Unión Europea es un mercado de 500 millones de consumidores de altísimo poder adquisitivo, al cual si firmáramos el acuerdo podríamos acceder con exportaciones que no pagarían arancel, por lo tanto entrarían en mejor condición competitiva. Segundo lugar, si nosotros firmamos el acuerdo con la Unión Europea, yo creo que justificamos muchas decisiones de inversión en nuestro país precisamente para alimentar el acceso a mercados, porque un acuerdo comercial no solamente baja aranceles, sino que crea un entorno normativo, institucional, que da más garantías a los proyectos de inversión, por lo que yo creo que ahí hay un elemento adicional que lo justifica. Y en tercer lugar me parece muy importante como señal, eso marcaría que la Argentina definitivamente tiene una vocación de abrir mercados, de ampliar mercados. Nosotros empezaríamos a prever integraciones productivas, tanto de exportaciones como de importaciones, de bienes como de servicios entre empresas nuestras y empresas de mercados desarrollados, lo cual también mejora las expectativas de los actores económicos. Bien, 3 puntos fundamentales. Muy claro, como siempre, Marcelo, muchísimas gracias, que tengas, un buen domingo en lo que resta del día y mejor principio de semana. Un abrazo grande. Carlitos, muchas gracias por el llamado. Igualmente para ustedes, que tengan buen domingo. Gracias. Fue Marcelo Elizondo, es consultor en economía internacional.